Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un tema local muy importante, la ética, la moral y la innovación en la política local. ¿Qué tan importante es la reflexión ética y moral, ya no tanto en sentido filosófico, teórico, sino en términos prácticos? ¿Puede la política ser influenciada positivamente por los valores? ¿Dónde queda el espíritu, los fundamentos, las tradiciones, el soporte ideológico del pensamiento político? ¿Es la política la toma de decisiones orientada a tomar las mejores decisiones para el beneficio de los grupos humanos? ¿O la política es simplemente una plataforma que cultiva la egolatría, los apetitos individuales, los deseos y el enriquecimiento ilícito a costas de el usufructo del erario, de la apropiación de bienes colectivos de forma individual e indiscriminada? Esta discusión ha tenido un amplísimo debate a lo largo de la historia del pensamiento, pero vamos a aterrizar este contenido a la realidad actual de Barranquilla. ¿Por qué es importante considerar a la ética y a la moral, pero con un factor característico que es la innovación a nivel local, en Barranquilla? ¿Cómo vemos a la ciudad? ¿Cómo está la ciudad? Y cómo quisiéramos que esté. Para analizar estos grandes temas desde una óptica basada en la fe, considerando a la razón, hoy tenemos dos invitados especiales. Se encuentran en los estudios de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro, el doctor David Botero Zuluaga. David Botero Zuluaga es empresario, misionero, un importante líder social y gremial de la ciudad, quien hoy nos va a hablar de su perspectiva sobre la ética, la moral y también sobre su aspiración reciente al Consejo de Barranquilla. ¿Por qué alguien con formación espiritual y con una misión enfocada en la fe se orienta ahora hacia el liderazgo político? Doctor David Botero Zuluaga, bienvenido al Termómetro por CTV Barranquilla y muchas gracias por estar con nosotros. Julio César, el placer es para mí estar aquí en un programa tan importante. Doy un caluroso saludo a todos tus espectadores y realmente estamos muy contentos. Estoy muy contento de estar aquí, de exponer por qué hemos decidido, quizás a veces no podemos decir porque lo deseaba desde muy niño, pero cuando hay un Dios que tiene una misión con cada uno de nosotros, estamos donde Él quiere que estemos. Y realmente creo que en la política hay una necesidad muy grande de ver caras nuevas, pero sobre todo de que podamos llevar nuevas éticas, una ética y una moral. Todos los escenarios sin ética y sin moral creo que son un desastre. Y por eso hay que introducirlos. Y qué importante dentro de la política, porque tú lo decías, es donde se toman las decisiones para el pueblo. Donde se toman las decisiones para el pueblo. Interesante ver estas visiones renovadoras, innovadoras de la política en un contexto en el que reina la indignación. Ojo al dato. Todavía hay partidos políticos confeccionando listas para inscribirlas hasta el plazo que se cierra el 29 de julio. ¿Eso qué significa? Que la indignación, la indiferencia ha reinado en la voluntad de la ciudadanía. La gente pareciera que no quiere participar ni vincularse en procesos políticos. Pero se encuentra con nosotros una líder valiente, joven,
estudiante de Derecho, con un sentido moral, social y político que la ha motivado a tomar la iniciativa de atreverse a llegar a ocupar un espacio en la Junta Administradora Local de la localidad Norte Centro Histórico de Barranquilla. Está con nosotros en los estudios de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro, María Paula Giraldo. Bienvenida a los estudios de CTV y al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros, María Paula Giraldo. Julio, muchas gracias a ti y gracias a cada una de las personas que está siendo expectante de este momento. Para mí es un tesoro poder participar en un espacio en el que hablemos de esto que has estado mencionando, la importancia de traer a colación la ética y la moral en el escenario político, innovar. Y como decías, es muy importante en este momento porque la gente está cansada de lo mismo de siempre, ¿no? Para mí es el tesoro también porque soy muy joven y veo con preocupación el futuro de mi país, veo con preocupación el futuro de mi ciudad, pero sobre todo veo con preocupación a los jóvenes. Entonces, estoy muy agradecida con Dios, contigo también por abrirnos este espacio para poder hablar de esto que es tan importante y de lo que evidentemente la gente no quiere hablar. La gente no quiere hablar y parece que la política se ha satanizado, se ha estigmatizado. La gente asocia la actividad política con corrupción, trampa, mentira, engaño, manipulación. Pero el fin esencial de la política no son los antivalores, son los valores que les permiten a los ciudadanos ocupar posiciones de liderazgo para provocar las transformaciones integrales que espera la sociedad. Doctor David Botero Zuluaga, usted es un importante líder gremial, empresario, comerciante y además misionero, un hombre de fe. ¿Cómo articular estas potencialidades ahora con una aspiración al Consejo de Barranquilla? Para decirlo en barranquillero, ¿qué va a hacer usted allá? Julio, realmente cuando uno no empieza, no lo va a lograr ni siquiera terminar. Pero realmente creo que el ejercicio es muy bonito, porque cuando tú comienzas a hacer algo nuevo, por decir en este caso, entrar en política, uno dice algo nuevo y a mí no me alcanzaba el tiempo. Soy padre de 6 hijos, que también hay que invertir mucho tiempo, pero realmente creo que hay que tener un equilibrio, hay que dar prioridades, hay que sacar tiempo para todo y creo que hoy tengo una ocupación más, porque con la ayuda de Dios seguiré siendo misionero, padre, trabajador y ahora estoy tratando de obtener esa curula al Consejo de Barranquilla. Y todo lo que logramos hacer con esfuerzo, viene a mi memoria cuando mi padre orgullosamente decía de qué forma salió adelante, cómo quizás le tocó con esfuerzo. Y eso me enseñaron a mí desde pequeño, trabajar. A los 8 años yo ya buscaba qué vender en las tiendas de mi barrio. Salí de la universidad y lo primero que hice fue tener un empleo cuando entré a la universidad. Y así ha sido poco a poco y me he desempeñado como una persona que le gusta esforzarse, le gusta trabajar y ahora llegar a estas partes donde ya hemos tocado puertas, donde hemos visitado muchas personas, donde implica mucho tiempo, es mucha alegría, porque lo que me apasiona es trabajar y ahora trabajar por algo que a mí siempre me ha apasionado desde niño. Cuando era niño quería ser doctor, porque yo quería darle salud a los que no tenían con qué pagar una consulta. No fui doctor, pues porque así Dios lo quiso, pero creo que hablaba con mi esposa hace poco y dijo, mi amor, quizás si llegas a ser concejal, podrás cumplir tu sueño de ayudar y ayudar a muchísima gente. Y aquí estoy, y una de nuestras primeras banderas son las familias, y más que ayudar a una persona, quizás en una necesidad, la necesidad más grande que tiene hoy la humanidad es con los valores, con los principios. Emocionalmente tenemos un mundo, una ciudad enferma con algo muy grave, que es la depresión. En este caso, junto con María Paula,
hemos trabajado de la mano con los jóvenes y hemos visto cuántos jóvenes están enfermos y por eso queremos ayudarlos y por eso nos hemos motivado a entrar en este campo, en el campo de la política. Una palabra esencial para el liderazgo es la ayuda. Si todos entendiéramos el contenido, el alcance, la importancia y lo esencial que significa la colaboración colectiva, esa correspondencia e intercambio de bienes, servicios, capacidades, talentos, actitudes y potencialidades, sin duda tendremos una mejor sociedad y nuestro liderazgo debe estar influenciado por la ética y la moral. No deja de sorprender que una mujer tan joven y tan inteligente, estudiando ya su carrera de Derecho, se anticipe a decir: yo quiero iniciar una carrera política y voy por la Junta Administradora Local de la localidad Norte Centro Histórico. La misma pregunta para usted, María Paula Giraldo. ¿Qué va a hacer una estudiante de Derecho con principios, valores, perspectiva y mucho sentido espiritual en la localidad Norte Centro Histórico? Bueno, Julio, gracias por la pregunta. Antes que ser una estudiante de Derecho, soy una hija de Dios, bautizada, y eso es lo que yo quiero hacer en la JAL. Y no solamente en mi localidad, ojalá ese mensaje llegue a la ciudad y a Colombia entera. Y es devolver a Dios del lugar de donde lo han sacado. Porque bien sabemos, a ver, nosotros somos seres humanos, nosotros no estamos hechos de palo, y el ser humano es trascendente. El ser humano es una integralidad de cosas. Nosotros somos seres espirituales. Aunque alguien diga que no cree en Dios, no por eso deja de ser un ser espiritual. Y lastimosamente hoy, la política, porque ahorita que hablabas pensaba en esto, que cuando uno estudia los filósofos desde Grecia, uno se da cuenta de que todo lo que ellos proponían era para el bien común, y bien común es, digamos, es una frase importante, porque para eso está hecha la política, para el bien común. Pero hoy día se ha olvidado totalmente el bien común para el bien personal, ¿no? Y precisamente por eso se ha sacado a Dios, porque cuando se saca a Dios se deja de ver al otro como el prójimo, ¿no? Como hermano. Entonces el otro ya no me interesa, o me interesa simplemente para poder alcanzar mi propio bienestar. Por eso, y no he tomado yo la decisión, sino que un conjunto de personas me han invitado a esto. No era mi aspiración, no lo esperaba, no lo soñaba, yo tengo 19 años, pero he dicho que sí, porque tengo la convicción de que es Dios quien me lo ha pedido. Y lo que quiero llegar a hacer en la JAL, y que quiero hacer por mi ciudad, y que como joven quiero dejar este legado a mi generación, es a Dios. Es a Dios que he recibido desde toda mi vida, y es poder mostrarle a los demás y dar un poquito de tanta generosidad que Dios ha tenido conmigo. Es mostrarle a las personas, es mostrarle a los políticos de mi país, de mi ciudad, de mi departamento, que a los jóvenes sí nos interesa, y que no nos interesa simplemente que nos pavimenten una calle, que no nos interesa simplemente que nos hagan un parque muy bonito, que no nos interesa simplemente que hagan políticas para mejorar la seguridad de la ciudad, que son cosas todas importantes y hay que hacerlas. Pero es que sobre todo nos interesa el corazón. Porque ¿de qué sirve, Julio, tener una ciudad muy segura? ¿De qué sirve, Julio, tener una ciudad con la mejor infraestructura si la gente que vive en la ciudad está dañada por dentro? Si nadie es verdaderamente feliz. Primero creo que hay que regresarle a la gente la esperanza. Creo que hay que regresarle a la gente a Dios, que se lo han robado. Regresarle a la gente la esperanza y regresarle a la gente a Dios. Quienes tenemos alguna sensibilidad espiritual y hemos estudiado la ciencia que descubre y revela a Dios, que es la teología, no podemos dejar de emocionarnos cuando hablando de política está Dios en el asunto. Sube la temperatura en el termómetro. Una de las grandes críticas que hacen los teóricos sociales se concentra en decir nada más y nada menos que hay muchos líderes religiosos que se convierten en políticos y dejan los fundamentos de su moralidad,
de su doctrina y de sus principios, corrompiéndose en la esfera política. Entonces ya no son líderes religiosos en la política, sino políticos disfrazados de líderes religiosos. Aquí viene una pregunta bastante caliente. ¿Por qué llevar la fe a la política? Son incompatibles. Se puede dar testimonio y buen ejemplo a la ciudadanía, no solo de talento y de capacidad, sino de valores, doctor David Bueno, Botero. yo creo que cuando hay una intención personal muy fuerte, a costa de lo que sea, podemos corromper el corazón. Cuando alguien me dice, David, ¿podrías tú ser el candidato al consejo de nuestro grupo Unión Familia? Yo dije que realmente no quería hacerlo. Yo a esto le esquivé varias veces. Pero cuando Dios tiene una misión, hay que saber corresponderla. Porque podríamos dejar de hacer lo que Dios quiere. Y esto no lo tengo ni siquiera a título personal. Y por eso, cuando me han hecho la pregunta, ¿con qué fuerza política, con qué candidato a otras opciones, por decir así, o candidaturas estás aliado? Yo no puedo decir que alguien es bueno o que alguien es malo. Lo único que quiero decir es que mi sueño es hacer la voluntad de Dios. Si yo solo gano, sin hacer trampa y sin hacer las cosas como Dios las quiere, pues ganaré. Y muchas veces han hecho propuestas. Si no te sumas fuerzas, podrías perder. Esta intención no es algo personal. Aquí la intención es hacer lo que Dios quiere. Y si yo tengo que ganar, es porque Dios lo quiere. Y si tengo que perder, es porque Dios quiere. ¿Y por qué nosotros debemos mantener la fidelidad? Porque es Dios quien nos está llevando. ¿Y por qué sabemos que todo ser humano se puede corromper? Pero siempre pidiéndole a Dios que nos dé la fidelidad de poder mantener nuestros ojos siempre puestos en Él. Que el día de mañana no triunfemos ante una ciudad o ante el pueblo barranquillero, pero que cuando tengamos que darle una mirada a Jesús, ya tenga que caer, porque le hemos fallado. Le pido a Dios que si me va a llevar a estos campos políticos y voy a perder la fidelidad a Él, que no me ponga, pero que si voy a llegar, me dé la fuerza, la valentía y la fidelidad de poder ser un cristiano con la cabeza en alto y poder dar ejemplo de que Dios puede llegar a esas instituciones y que nosotros como políticos podemos evangelizar la política y que podemos hacer que esas personas puedan encontrar y ver a Dios. Te pongo un ejemplo. Nuestro senador Mauricio Giraldo y nuestro representante por Antioquia, Luis Miguel López, en algún momento podrían decir, ¿esto será que me apartará de Dios? Pero ¿sabe qué han dicho? Me ha acercado más a Dios. Porque dando un testimonio de vida, muchas personas que incluso veían un imposible acercarse a Dios, se han acercado. Entonces, más que llegar a un puesto, es llegar a un lugar y poder entrar y que Dios llegue a la presencia de todas las personas con las que, si Dios quiere, podré conformar el campo político desde el Consejo de Barranquilla. Importantísimo. Ha dicho una frase contundente hoy David Botero Zuluaga: evangelizar la política. La política es un terreno en el que existen amplísimas rivalidades, intereses, diferencias, conflictos, y algún gran pensador, Clausewitz, alguna vez debatiendo posteriormente Hannah Arendt con él, dijo que la política era la continuación de la guerra por otros medios. ¿Significa esto entonces que la política es lo que viene después de la guerra o la guerra es lo que viene después de la política? Por lo tanto, un mensaje de principios, de valores y de espiritualidad
puede pretender evangelizar la política, que es lo que se está proponiendo David Botero Zuluaga. Hablemos, María Paula Giraldo, de el liderazgo juvenil en la ciudad. ¿Cómo te ves en la Junta Administradora Local proyectada hacia el distrito, así como lo has dicho, siendo ejemplo en valores, en innovación, en moral, en ética? ¿Cuál es tu mayor fortaleza para aportar a la ciudadanía? Bueno, creo que mi mayor fortaleza es que soy misionera. Por muchos años, bueno, yo tengo 19 años y hago parte de un movimiento en el cual he servido desde que tengo uso de razón. Mis papás me llevaron y pues eso fue lo que me enseñaron, a servir. Y la realidad es que cuando uno está en apostolados, uno palpa el dolor de las otras personas. Generalmente cuando la gente recurre a Dios en estos apostolados lo hace porque tienen un dolor muy profundo, porque tienen una situación muy compleja. Otros lo hacen por querer encontrarse con Dios íntimamente. En fin, los últimos 5 años aproximadamente de mi vida, es decir, como desde que tengo 14 años, estuve sirviendo a jóvenes. Y creo que sirviendo a los jóvenes encontré el sentido de mi juventud. Y allí fue cuando me di cuenta de que vale la pena darle mis mejores años a Dios. Entonces, creo que esa es mi fortaleza y es que Dios me regaló el tesoro de poder servirle primero a los jóvenes. Y el Señor lo dice, no, quien quiera ser el primero que se haga el último, que se haga el esclavo de todos, que les sirva. Y yo creo que si Dios nos pone aquí y me pone, si así lo quisiera Él, como una líder en mi ciudad, es simplemente para servir. Así es como me veo. Si Dios me pone como líder de mi ciudad, que sea simplemente para servir. Y Dios en efecto quiere atraernos a todos, al que lo odia, al que dice que no existe, al que está en una religión u otra. Dios a todos nos quiere atraer. Y si el Señor se quiere valer de mí para atraer a los jóvenes hacia Él, eso habrá valido la pena. Habrá valido la pena si Dios se vale de ella para atraer jóvenes a su presencia a través de ella. Es un tema espiritual muy importante. La política y la fe han tenido una estrecha relación a lo largo de la historia de la humanidad. Las relaciones iglesia-estado han sido controversiales, han sido también instrumento de dominación y al mismo tiempo han sido instrumento de revelación y de inspiración para grandes procesos transformadores que procuran la mejor condición de vida posible para las mayorías. ¿Cuánta falta le hacen voces morales a las comunidades, a las ciudades, específicamente al distrito de Barranquilla? Hablemos del testimonio de vida. Creo que el testimonio y la experiencia es lo que habla de lo que somos. Nosotros podríamos autodefinirnos, pero son nuestras acciones, nuestras conductas las que dan y dejan evidencia de quiénes somos realmente. Para quienes le están viendo por primera vez, doctor David Botero Zuluaga, ¿quién es David Botero y cuál es su testimonio de vida? Bueno, Julio, yo creo que esta es una de las partes más bonitas de mi vida porque saber lo que Dios puede hacer en el corazón del ser humano es impresionante. Soy misionero y tengo la vocación de servir, así quiero hacerlo con mi amada Barranquilla, pero nunca pensé que estar dentro de un movimiento católico sirviendo y ayudando a las personas no solamente físicamente, sino también espiritualmente, ayudando a las personas con su situación emocional. ¿Cómo es mi testimonio de vida? Bueno, como lo dije, soy comerciante, padre de 6 hijos, pero fui un hombre que desde que entró a la universidad comencé una etapa muy difícil de mi vida, por decirlo así. Comencé a ser una persona muy, muy desordenada, con muchos altibajos, incluso también emocionales. Me casé a la edad de 21 años, luego que me caso, lógicamente muchos problemas por esa misma situación o esa mala relación en el matrimonio, a punto también de separarme
por todos mis desórdenes. Pero bueno, una persona que siempre ha estado en mi vida, así como mis padres, mi mamá con mucho deseo de una conversión, porque ya en ese momento tenía ya 2 hijos, Jesús David y María Ángel, y una etapa donde ellos estaban sufriendo mucho. Mi mamá decide enviarme a un retiro espiritual, donde no quería ir, pero luego de que fui, el Señor tocó mi corazón y hoy soy misionero hace 10 años, de misionero al servicio de Dios, y todos esos desórdenes, todas esas cantidad de altibajos emocionales que tenía, los llenó Dios, y mis 5 primeros años comencé a ayudar a familias como lo hicieron conmigo, y mis últimos 5 años, junto con Mapu, hoy nos ha cambiado el escenario. Hemos ayudado a jóvenes en depresión, suicidio, drogadicción, alcoholismo, ansiedad, depresión. Y hoy nos miramos a los ojos, Mapu y yo, y decimos, nos cambió el escenario el Señor. Estábamos en el escenario ayudando a las personas desde la comunidad, y ahora juntos nos manda un apostolado quizás a cambiar de escenario, pero no a cambiar de condición, porque la condición más grande de nosotros y por lo que soñamos son reconstrucción de las familias, reconstrucción de los valores, construir humanidad, no sin construir ciudad. Es muy importante construir y que nuestra ciudad progrese, pero lo más importante es construir la humanidad. Como decía Mapu hace un momentico, queremos que esos corazones rotos de los barranquilleros puedan repararse. ¿Y qué tal con un buen consejo? ¿Qué tal con una sonrisa? ¿Y qué tal con una esperanza que podamos llevar? Un buen consejo, una sonrisa y una nueva esperanza para restaurar corazones rotos. Sin duda, la salud social parte de la salud emocional y espiritual. Somos cuerpo, alma y espíritu. La mayoría de las cosmovisiones, la mayoría de las representaciones intelectuales, espirituales, místicas del mundo reconocen estos 3 elementos del ser: el cuerpo, el alma y el espíritu. Todos los días alimentamos el cuerpo. Cuando usted desayuna, alimenta el cuerpo. Cuando usted almuerza, está alimentando el cuerpo. Cuando se come los buñuelos, las arepas, lo está sobrealimentando. Algunos nos pasamos de piña a veces. Yo reconozco que me he pasado de piña últimamente. Pero, ¿cómo alimentamos el alma? ¿Y cómo alimentamos el cuerpo? El alma se alimenta de emociones, sensaciones, experiencias, percepciones, estímulos. Pero el espíritu, el mensaje hoy desde el termómetro es: ¿cómo alimentas tu espíritu? En una relación con Dios, con la divinidad, en una comunión permanente, a través de la cultura, la ciencia, las artes, la literatura. El espíritu es el hálito de la vida y lo que mueve nuestra voluntad. Y estoy gratísimamente sorprendido escuchando esta frase: evangelizar a la política. ¿Cuánta falta le hace esto a la ciudad, al país y al mundo? María Paula Giraldo. Cuando uno ve a un joven y una joven, una mujer, aspirando a ser parte de la Junta Administradora Local de la localidad Norte Centro Histórico, que habla de fe, que tiene una conexión evidente y se nota la presencia del Espíritu Santo cuando habla, cuando dice, la pasión, el sentimiento, la primera pregunta es: ¿cuál es tu testimonio de fe a los 19 años? Bueno, les quiero compartir, y creo que como le mencionaba hace un momento, pues yo tengo 19 años y desde que tengo 3 años aproximadamente, mi familia ingresó a este movimiento del cual les digo que soy misionera. Entonces, yo creo que Dios tiene mucho celo por mi alma, en el sentido de que me ha querido guardar mucho. Sabrá Dios de cuántas cosas me ha librado. Y yo lo veo de esta manera cuando lo pienso, como un paraguas. Mi familia es un paraguas y en realidad las familias deben ser un paraguas para todos los niños y los jóvenes. Un paraguas que me protegió a muchas cosas y yo fui creciendo en ese sentido.
no mucho en estatura, pero sí espiritualmente y como persona. Crecí en esa comunidad, crecí viendo a mis papás unidos, un matrimonio en Dios, un matrimonio hermoso. Crecí en una familia que me ama mucho, siempre he sido muy amada. Crecí en una familia que gracias a Dios me pudo brindar una muy buena educación. Y crecí conociendo las realidades por los apostolados, las realidades de los jóvenes. Mi testimonio es que yo creo que soy un ejemplo de la misericordia de Dios en el alma. Es decir, ni siquiera yo me creo tanta bondad de Dios en mi vida. Y lo que yo quisiera es poder ayudar a quienes Dios me ponga, a quienes Dios me ponga. No tengo ninguna ambición más que ayudar a quien Dios me ponga. Y lo pudimos hacer junto con David y otros jóvenes, porque tenemos muchos jóvenes en el movimiento que aman el servicio, que aman las almas. Pudimos ayudar a muchos que tenían problemas de depresión, ansiedad, que no le encontraban sentido a su vida, jóvenes con ganas de suicidarse, jóvenes con vicios como la pornografía, la masturbación. Llegar a esa finca, poder todos compartir, poder todos escucharnos, poder palpar el sentimiento del otro y poder decir, Señor, voy a dar un poco de tanta bondad que tú me has regalado a este joven y ver que Dios se vale de la miseria que somos y de lo poquito y lo chiquitico que somos para poder alegrar el alma de esa persona. Luego ver cómo esos jóvenes perseveraban en el camino, formándose en la fe. Cuando empezabas a ver que iban a misa todos los días sin que sus papás los obligaran, incluso asistiendo en contra de la voluntad de sus padres, tú dices, hombre, vale la pena. Y yo creo que ese es mi testimonio de vida. Es que hace poco leí una frase de Santa Juana de Arco que decía, yo soy el tambor en el que Dios toca su mensaje. Y creo que ese es mi testimonio de vida. Que si Dios está utilizando mi vida para que otras personas puedan ser felices, entonces estoy dispuesta a que Dios lo siga haciendo. Y nada, eso es lo que quisiera hacer en lo que Dios me permita. Si Dios lo quiere hacer simplemente una campaña política, vale ya la pena, ¿no? Porque muchas personas nos están escuchando. Y si quiere continuarlo haciendo desde una institución, pues gloria a Dios. Y un tambor que suena muy bien, además, ¿no? Esa frase de Juana de Arco es muy importante. La música es el lenguaje de Dios y todos somos adoradores cuando creemos en Dios, cuando estamos en comunión, en constante relación permanente con la espiritualidad. Sube la temperatura en el termómetro. Hablemos de ciudad y de innovación, doctor David Botero Zuluaga. La primera pregunta, simple. ¿Cómo ve a Barranquilla? ¿Cómo está Barranquilla y cómo podría estar Barranquilla? Bueno, yo creo que cuando hay esperanza, todo puede ser mejor. Nunca podemos conformarnos con lo que puede ser bueno. Nunca podemos desprestigiar lo que se hace bien. Y nunca podemos dejar de creer que podemos estar mejor. Realmente yo sé que hay muchos temas que aquejan a nuestra ciudadanía, como es el tema de la inseguridad, el tema de la informabilidad y como también el tema de la movilidad. Nosotros desde nuestro equipo no queremos desconocer la realidad de nuestra amada Barranquilla y queremos trabajar por ella y queremos seguir viéndola hermosa. Una de las cosas con la que sueño como emprendedor que soy, porque desde muy pequeño he sido necio, he sido emprendedor, he creado empresa, me he caído, me he levantado, es el tema del turismo que viene creciendo en nuestra ciudad de Barranquilla. Pero creo que el turismo se debe expandir en toda la ciudad. No solamente podemos quedarnos en unos solos lugares, porque en unos solos lugares puede generar un flujo de caja o una circulación de dinero dentro de un solo barrio, dentro de una sola localidad. Creo que debemos brindarle seguridad y belleza a nuestra Barranquilla para así poder llegar a todos los rincones de esta ciudad y que en todos los lugares, como lo hay en otras ciudades y en otros países, que puedan llegar el turismo a generar empleo,
que pueda llegar el turismo a dejarnos ese dinero en esos barrios para que pueda generar empleo. Cuando generamos esos empleos, automáticamente decrece la inseguridad. Lo podemos ver en Barranquilla. En Barranquilla ha crecido mucho el comercio en los barrios y automáticamente ha disminuido la inseguridad en los barrios, porque en esos barrios generalmente se emplea gente del mismo barrio. Y cuando pasa esto, la misma comunidad comienza a cuidar el barrio, a cuidar al ciudadano que entra, y la seguridad aumenta. Entonces creo que tenemos que ponernos la 10 brindándole al ciudadano barranquillero y a toda persona que venga a nuestra puerta de oro, brindarle seguridad y belleza. Creo que la seguridad en Barranquilla se ha perdido. Hay muchos temas que hoy nos agobian, pero queremos trabajar. Queremos trabajar, y si no le brindamos seguridad al ciudadano, estaremos intranquilos, estaremos desconfiados, estaremos preocupados, y tenemos que devolverle la esperanza al pueblo barranquillero con la seguridad. El tema de movilidad también debemos buscar la forma de que haya una mejor movilidad dentro de Barranquilla, y el tema de la informabilidad también es un tema que nos está creciendo, y tenemos que brindarle garantías al emprendimiento, a esas personas que tienen tantas ideas en la cabeza. Yo creo que una persona con ideas ha hecho cosas impresionantes. ¿Cuántas personas hemos visto, por ejemplo, en Colombia, un reconocido Manuel Elkin Patarroyo, con lo que creó cuando creó una vacuna? Tenemos que darle a esas personas que quizás hoy están en un barrio, en una esquina ahí sin hacer nada, pero con mucho potencial. Tenemos que demostrarle que ellos pueden hacer algo y que pueden ser mejores, y que hay esperanzas para ellos. Hay un arte, hay un deporte donde ellos pueden. Hay una frase que nosotros utilizamos mucho: para tú poderle quitar al perro el hueso que tiene en la boca, ¿qué hay que darle, Julio? Hay que darle un pedazo de carne bien grande, y tenemos que hacerlo con nuestros ciudadanos, y quizás esos que no tienen esperanza, esos que no han tenido oportunidades, y darle ¿qué? Ese pedazo de carne para que suelte ese hueso de la delincuencia, para que suelte ese hueso de la tristeza, para que suelte ese hueso de la criminalidad, de todo lo que le hace daño a nuestro pueblo barranquillero. Y creo que podemos lograrlo. Y ese es uno de nuestros temas de campaña. Pero ojo, resaltando siempre que tenemos que construir desde la familia, desde el interior, para que emocionalmente, cuando una familia se levante, haya esperanza, y cuando salga a la calle vaya a darle esperanza al pueblo, vaya a darle alegría, no darle tristezas, rencores, peleas, maltratos, agresiones, como lo vemos tanto en las redes sociales el día de hoy. Tenemos que ser un ciudadano donde podamos regresar al primer mandamiento, al segundo mandamiento, a todos los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ese sentimiento de construir el yo desde el nosotros provoca generalmente satisfacciones colectivas. El individualismo, el egoísmo, la envidia, los celos, las divisiones no generan nada bueno en seres que son estrictamente gregarios. Los seres humanos pertenecemos a, estamos adscritos a, vivimos en comunidades. La primera gran comunidad es la familia. María Paula Giraldo. Muchos jóvenes, cuando uno conversa, porque aquí estamos 3 jóvenes, aunque usted no lo crea, algunos millennials, sí, pero estamos jovencitos, unos más jóvenes que otros, pero aquí hay pura juventud en el termómetro. Muchos jóvenes dicen que se quieren ir del país. Barranquilleros que están esperando, quienes están estudiando, graduarse, terminar un ciclo para irse, porque ven el futuro sin esperanza, sin alternativas, con grandes dificultades para acceder a empleos y a oportunidades
que propicien ascenso social y mejora en la condición de vida. ¿Cómo ves a Barranquilla? ¿Y cuál es tu mensaje para esos jóvenes que se quieren ir? Bueno, yo veo la ciudad, lógicamente con preocupación en general, pues al país, ¿no? Pero hablando de nuestra amada Barranquilla, como David lo decía, pues tenemos una ciudad azotada por la violencia urbana, tenemos una ciudad, digamos, hablando pues de nuestras vías que genera bastante conflicto, una ciudad que también está bastante deteriorada, diría yo, a veces eh, las administraciones públicas concentran su fuerza en algunos proyectos y descuidan el resto de partes de la ciudad. Y creo que embellecer la ciudad es indispensable. Además, eso la hace amena, la hace más amena primero para sus ciudadanos, para sus habitantes. También veo una Barranquilla en la que quizá no hay un ambiente tan familiar, ¿sabes? No hay un ambiente tan familiar. Hablo de lo que palpo y, y siempre lo mencionaré porque creo que mi candidatura es de los jóvenes. Primero es de Dios y después de los jóvenes. Veo mucho a los jóvenes superficiales, superficiales y quizá deleitándose en cosas que no les va a dar felicidad o cosas que quizás les están robando a ellos sus mejores años. Y lo digo por la experiencia que te digo, palpando las realidades de todos los jóvenes que asistían a retiros espirituales, jóvenes en tristezas profundas, jóvenes a los cuales parecía que estaban abandonados en sus casas porque sus padres se pasaban todo el día trabajando, jóvenes que tenían que afrontar su vida solos, encerrados en su cuarto con un computador y con un gatico. Es decir, veo a una juventud bastante aislada y ensimismada. Y lo digo y hago como un mayor énfasis en este punto porque es el que a mí más me preocupa. El punto que más preocupa en esencia es la juventud. Jóvenes que sienten que están perdiendo la esperanza. La esperanza no es lo último que se debe perder. La esperanza nunca se puede perder para quien tiene fe, porque la fe sin la esperanza es una imposibilidad. La fe tiene como combustible a la esperanza cuando tenemos convicción de luchar por nuestros sueños. No existen sueños sin posibilidad de realización si olvidan la esperanza y la fe. Por eso vamos a hablar ahora de algo muy importante que es la innovación. Ustedes como jóvenes, innovadores, empresarios, el doctor David Botero, estudiante, María Paula Giraldo, ¿qué hay que innovar en nuestra sociedad? ¿Cómo defender las tradiciones y al mismo tiempo adaptar las tradiciones a un contexto actual en una dinámica de cambios permanente? ¿Qué tan importante es la innovación en la política? Realmente la innovación es importante en todos los campos porque las empresas todos los días tienen que innovar. Las empresas cambian de imagen, en todo debe haber innovación. Uno de los grandes retos que tenemos nosotros es brindarle a ese ciudadano de a pie oportunidades, teniendo lugares donde el arte es uno de los grandes campos donde se puede potencializar la innovación. ¿Cuántas personas con un arte pueden construir empresas? Pueden construir multinacionales. Entonces yo creo que la innovación dentro de la política es una oportunidad para el crecimiento del pueblo y para la resocialización de aquellas personas que hoy están fuera de cualquier campo integral de la ciudad de Barranquilla. ¿Cuántas personas, creyendo que la única oportunidad es buscar un trabajo, donde quizás pudiera con sus manos y con su innovación o con su pensamiento, con su inteligencia, poder crear empresa, poder dar oportunidades? Por eso nosotros queremos tener una campaña abierta, queremos tener una campaña donde escuchemos al pueblo, porque nosotros no nos la sabemos todas. ¿Cuántas personas nos pueden dar ideas
para poder hacer cosas importantes, cosas que pueden generar progreso. Y por eso queremos, y uno de los proyectos de los que nosotros hemos soñado, queremos ayudar a esas personas que de pronto no tienen una oportunidad de estudio, pero poder tener centros, tener lugares donde una persona pueda llegar a crear. La creación es algo impresionante. La creación es tan impresionante que muchas veces sorprende la capacidad de pensamiento del ser humano. Muchas veces cuando hemos visto innovaciones dijimos, wow, esto lo quería yo, lo necesitaba, pero quizás no lo pensé, pero hay otra persona que quizás sí lo estaba pensando. Y por eso es importante que nosotros le apostemos al arte, le apostemos a la innovación y le apostemos al emprendimiento para poder crear empresa, para poder crear oportunidades y especialmente en los jóvenes que hoy, como tú lo decías, se quieren ir del país porque creen que no hay esperanza. Pero cuando ponemos a funcionar la cabeza no para cosas malas, sino para cosas buenas y ver que hay una oportunidad y desde una institución, hombre, hay muchas personas que podrían poner a funcionar eso que tiene para generar y generar progreso. ¿Para quién? Para nuestra amada Barranquilla. Generar progreso para Barranquilla desde la innovación. Esta es una ciudad que requiere ciertas cositas. Aquí hay un déficit de infraestructura terrible. La gente acusa a las autoridades de turno de no tomar decisiones adecuadas para mejorar la movilidad. Pero la movilidad requiere inversión en vialidad. Aquí no hay vías transversales ni autopistas. Más allá de la circunvalar, hemos cogido la 46 para meter el Transmetro y con unos carriles bien angostos se forman unas colas para atravesar la ciudad de norte a sur o de centro a occidente, ni hablar de la Murillo, pero no hemos pensado en innovar en infraestructura para construir autopistas, vías de alta velocidad que comuniquen al área metropolitana. Sí se ha avanzado en algunas obras como las carreteras 4G famosas que conectan al departamento del Atlántico, pero todavía para llegar a Soledad hay dificultades, para llegar a Baranoa hay dificultades, inclusive cuando hay congestión sobre la 46 y sobre la vía al mar, llegar a Puerto Colombia puede ser un calvario permanente para quienes residen allá y tienen que desplazarse permanentemente. Hay que repensar la ciudad. María Paula Giraldo, la innovación, el liderazgo, la juventud en las juntas administradoras locales. Los ediles tienen una función importantísima en el distrito. Trabajan de la mano con los alcaldes menores y tienen el contacto directo con la comunidad. Cuéntanos cómo vas a trabajar con las comunidades. Bueno, yo espero poder ser esa intermediaria, ¿no? Escuchar las dolencias del pueblo y las intenciones para poder traducirlo en trabajo. Ahorita tú, pues cuando hablabas de innovación antes de que David hablara, cuando le preguntabas a él y hablabas de cómo se tenía que innovar. Aquí yo quiero hacer un énfasis en el mal llamado progresismo. A veces creemos que innovar, digamos, que todo lo que resulta hoy en la actualidad es una innovación. Y eso va a traducirse en un progreso, cuando realmente muchas veces lo nuevo que se trae genera un retroceso. Desde la JAL yo quisiera traer una innovación que a alguien le podría parecer retrógrada, porque es que rescatar los valores, rescatar nuestros principios, rescatar nuestra moral cristiana parece retrógrada para el mundo de hoy. De hecho, yo creo que a mí me tienen que ver como un bicho raro. Tengo que contar esta anécdota. A mí en la universidad me decían tía Mapu y me decían abuelita. Se burlaban de mí y me decían mis compañeros que yo tenía que haber nacido en otra época. Lo hacían de forma jocosa, pero digo, es que hoy esto no parece un progreso, esto parece retroceso. Pero en última, Julio, yo creo
que eso es lo que hay que brindar, y no tanto por una fe, no tanto por una religión, sino porque es lo que ha dado resultados. Cuando vemos las ideologías de turno, cuando vemos el progresismo, entre comillas, que quiere venderse como un progreso para el mundo, cuando vemos los resultados y en lo que eso se traduce, pues vemos que en realidad no da soluciones verdaderas. Y lastimosamente, todos los partidos políticos, me atrevo a decir, lastimosamente las instituciones, de alguna forma u otra se han dejado permear por distintas ideologías que se venden a sí mismas como progresistas, pero que en realidad resultan ser un retroceso. Cuando hablamos de innovación, y como te digo, y siempre voy a tratar de encaminar a la bandera pues que más alto estamos alzando, que es la de la familia, la de la juventud, la de los niños, y la de rescatar los valores y los principios en nuestra sociedad, que hace mucha falta y creo que todos lo tenemos claro. Yo creo que la innovación va a no enseñar quizás las cosas con tabúes, no enseñar las cosas como con una política prohibicionista, sino hablar al corazón y hablar también al calzón quitado, como diríamos coloquialmente. Pero hablar de lo que hay que hablar de lo que, más allá de la fe, como decía, más allá de una religión, hablar de lo que verdaderamente nos va a generar bien común. Me parece a mí que eso es lo más progresista realmente que se podría traer a una sociedad, y es procurarle el mayor bien. Desde la JAL yo espero poder atender las necesidades de mi comunidad en materia de la vialidad, como tú decías, pues en asuntos de infraestructura, de seguridad, que nos interesa a todos porque a todos nos afecta, y comprendo también esto del factor de la movilidad, que se vuelve un poco complejo, nuestras vidas se llenan de estrés cuando salimos a la calle, además que nos inhabilita muchas veces para poder hacer cosas distintas en otros sectores de la ciudad y que al mismo tiempo desfavorece a esos sectores precisamente por esa razón. Todo eso es importante, pero vuelvo e insisto, lo más progresista, entendiendo el progresismo en su verdadero término, que podría yo traerle a mi comunidad es rescatar los valores. Rescatar los valores, que bien alguien podría pensar que estoy en la edad de los cavernícolas, pero lo voy a defender a capa y espada porque tengo la convicción de que eso es lo que va a generar una verdadera mejora en nuestra sociedad. Creo que eso es lo que nos va a traer armonía entre los barranquilleros. Creo que fortalecer los valores va a hacer que cuando llueva no se empiecen los chicos a tirarse piedras y a matarse. Y creo que en últimas eso será lo que traerá la verdadera tolerancia a nuestra ciudad, que es lo más importante, construir de adentro hacia afuera. Creo que es la mejor innovación que podría yo ofrecerle a mi ciudad, darle un poco de, como repito, Dios me ha dado, y es de los valores, de la moral cristiana, darle de la virtud. Valores, moral cristiana y virtud. ¿Retrógrado? Para nada. Decía Bosch, yo lo he repetido mucho en este programa, que conservar es el principio de la innovación. Repito la frase. Conservar es el principio de la innovación. Los valores son el contenido programático de nuestra identidad. Aquello en lo que creemos, lo que nos define, es lo que nos identifica. Cuando usted adopta un patrón de comportamiento, un estilo de vida, una conducta, unos principios, esos valores son los que le orientan a tomar decisiones. Vamos a hablar de valores en este último segmento porque es un tema esencial para la política. Doctor David Botero, ¿de qué valores va a hablar usted en el Consejo de Barranquilla? El primer valor que debe tener todo ciudadano es el respeto. Más allá de lo que nosotros queremos defender, el primer principio es un respeto a cada persona. Cada persona, quizás si en algún momento Dios me lleva a este lugar, al consejo, quizás voy a tener 20 compañeros, voy a tener 20 diferentes formas de pensar. Más allá que ir a demostrar o a querer defender mis principios o mis ideales, es respetar a cada quien porque cada persona tiene su historia, Julio.
no hemos visto más allá de lo que nos concierne en nuestra vida, y quizás nos dedicamos a criticar a una persona, pero detrás de cada persona hay una historia, y por eso el primer valor que debemos tener es el respeto y el ejemplo. Creo que las palabras se las lleva el viento. Podemos hablar muy bonito, pero si no hacemos, nada hicimos. Si nosotros respetamos, amamos al prójimo con sus diferencias, incluso contradictorias a nuestros pensamientos o a nuestros valores, por decir así, nuestro testimonio podrá hacer cambiar un corazón. Y queremos demostrarle al pueblo barranquillero, y queremos demostrarlo, que más allá de lo que queremos proponer, es lo que queremos mostrar. Y David y Mapu no se quieren mostrar ellos. Queremos mostrar que hay un Dios, y queremos mostrar que hay una esperanza, y queremos mostrar que es Dios quien nos guía. Julio, es Dios a quien queremos representar y a quien queremos llevar. Y cuando el corazón del ser humano puede ver por medio de un evangelio de una persona de que se puede ser feliz, de que se puede construir familia, de que se puede tener 6 hijos, de que puede haber armonía, de que puede haber un compartir, de que debo pensar en lo que tú decías, no en mi individualismo, sino en el bien común. Mira, San Pablo decía, hay más placer en dar que en recibir. Y siendo misionero sí que puedo dar fe de esta expresión. Y lo más lindo del ser humano es cuando se da, cuando se dona, cuando ayuda, no cuando recibe. Porque cuando recibe, cuando se llena de su propia soberbia por lo que tiene o por lo que contiene, ¿qué tenemos, Julio? Un corazón engreído, un corazón triste, un corazón apagado. Pero cuando me doy, estoy dando a Dios, y Dios da felicidad por dentro, Julio. El respeto tenemos que volverlo a tener y abrazar para poder tener una mejor Barranquilla, Julio. El respeto, y mejor es dar que recibir. Vamos hacia una sociedad en la que todos puedan tener posibilidad de compartir, de dar, de ofrecer, de entregar a otro lo mejor de sí. María Paula Giraldo, ¿de qué valores va a hablar en la JAL? Bueno, aquí cuando tú le preguntaste a David me puse a pensar, si Julio me lo preguntara, ¿qué respondería? Y en efecto, David habló del ejemplo. Yo creo que, citando a San Francisco de Asís, cuando le decía a sus hijos espirituales, hoy vamos a salir a predicar y solo si es necesario utilizaremos las palabras. Creo que lo primero de lo que quisiera hablar es simplemente lo que pueda transmitir con mis años, es decir, con mi juventud y con mi radicalidad de vida, es decir, la coherencia. La coherencia con respecto a los valores cristianos, a la moral cristiana. Creo que primero es necesario impactar hacia adentro y, como le digo siempre a las personas con las que hablamos, si nuestra presencia en una institución funciona, si nuestra presencia en esto que será la campaña política con el favor de Dios funciona para que alguien se cuestione algo o para que vean nosotros el reflejo de Dios, ya habrá valido la pena. Eso es de lo primero que quisiera hablar, es decir, pedir a Dios fidelidad para que mi ejemplo sea el que hable. No, para empezar, quisiera promover esto de humanizarnos, ¿no? Porque es que hoy en día y con la cultura de la inmediatez en la que nosotros vivimos, parece que nos deshumanizamos, Julio. Hoy todos queremos exigir perfección de los demás, hoy todos queremos que todos actúen también según lo que nosotros quisiésemos recibir, pero damos muy poco, porque somos hijos de una generación, y lo digo yo, no, que estoy bien joven, soy hija de una generación utilitarista e inmediata, que lo quiere todo ya y al más bajo costo. Lo que yo quiero promover, y como decía David, pues no, el respeto, es recordarle a todos que somos humanos, que el otro siente, que el otro tiene una historia detrás, que el otro es una integralidad de cosas y una complejidad inabarcable, inimaginable para nosotros, que no alcanzaríamos a vislumbrar. Lo que yo quiero promover
es que todos somos hijos de Dios, todos merecemos las mismas oportunidades, que todos merecemos ser escuchados y que todos somos importantes para generar un verdadero cambio, que esa palabra es bastante controversial hoy, pero que todos somos importantes para construir la historia de nuestro país, de nuestra ciudad. Ahorita tú me preguntabas qué le dirías a esos jóvenes que se quieren ir. Lo que yo quiero promover es recordarte a ti, joven, recordarle a cada ciudadano, ¿no? a tanto al abuelito como al niño que pudiera escuchar esto, como el padre de familia, es que todos somos importantes y Dios a todos nos ha dado una misión. Y todos somos importantes para, como decía, construir la historia de nuestro país. Muchos quizás se quisieran ir, muchos quizás pensarían en otras alternativas por la falta de oportunidades, pero lo que yo quiero promover es que todos somos seres humanos, ¿no? Que parece obvio, pero a veces obviar las cosas nos hace olvidarlas. Todos somos seres humanos, todos merecemos ser escuchados, todos merecemos oportunidades y esto ojalá transmitírselos a nuestros políticos. No, porque nosotros no somos políticos y si Dios nos da pues la oportunidad, pues algún día lo seremos, ¿no? Pero a los que han tenido el poder, y es que todos merecemos las oportunidades, quizás la corrupción ha robado esto, y es las oportunidades para las personas, que no sean cosas a conveniencia. Todos tenemos la capacidad de construir, todos tenemos la capacidad de aportar. Y creo que en una sociedad de hoy, que es una sociedad del descarte, es algo que se ha quitado. ¿Por qué? Porque entonces solamente se visibiliza aquel que es afín a las ideologías de turno, solo se visibiliza aquel que quizás se victimiza. Y no, todos tenemos oportunidades, tanto el que no cree como el que cree, tanto el que tiene como el que no tiene, el que ha estudiado como el que no ha tenido la oportunidad, la madre soltera como la que está en una familia, la mujer como el hombre. Eso es lo que yo quiero promover desde la JAL. Todos somos seres humanos, todos tenemos igualdad de condiciones y todos, en calidad de hijo de Dios, merecemos ser escuchados y merecemos un espacio en nuestra sociedad para juntos construir país. Todos podemos juntos construir país. El tiempo es como la temperatura. Cuando usted está refrescadito, recién salido de una ducha, del baño, del aire acondicionado, aunque se enfrente a 40 grados de temperatura, el refrescamiento le dura un poquito. El tiempo también pasa así, imperceptible cuando la conversación es tan agradable como esta que hemos tenido hoy. Refrescante y estimulante. Nuevos rostros en el liderazgo social en nuestra amada ciudad de Barranquilla. Para concluir, en un minuto, ¿cuál es su mensaje, David Botero, para la ciudadanía de nuestra ciudad? Barranquilleros, construyamos una ciudad donde todos seamos importantes, pero lo más importante es lo que hay dentro de la casa. Construyamos familia, construyamos con el amor, construyamos con el tiempo de calidad para nuestra familia y construyamos en valores que de ahí seremos una mejor sociedad. Por eso tú me importas y por eso quiero trabajar por cómo te sientes y cómo está tu familia, porque yo también lo quiero hacer. Así que, con cariño, quiero aportarle todo lo que Dios me ha regalado a mi amada Barranquilla. Muchísimas gracias, David Botero Zuluaga, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. A ti, Julio, por la invitación. María Paula Giraldo, su mensaje para la ciudadanía de la localidad Norte Centro Histórico. Bueno, primero decirles a todos que los amo como hermanos en Cristo, ¿no? Que todos somos hijos de Dios y por ello quiero servirles, porque es al fin y al cabo a lo que Dios nos ha enviado a predicar el Evangelio a todo el mundo. Y eso quiere decir también a mi localidad. Quiero servir, es lo único que sé hacer, servirles en cuanto me sea posible. Quisiera escucharlos y no solamente sus molestias con respecto a las vías, los arroyos, la inseguridad, sino escuchar sus corazones. Me interesa ayudar a sus hijos, me interesa ayudar a esos padres a que comprendan por qué sus hijos se comportan de ciertas maneras. Quisiera que esos jóvenes que hoy parecen que no son importantes, a veces no nos sentimos importantes para nuestros papás, no para nuestros profesores, tampoco para nuestro grupo de amigos y en últimas tampoco para nuestra sociedad. A esos jóvenes principalmente, y porque repito, esta candidatura es primero de Dios y después de los jóvenes, que ustedes se sientan importantes, porque
es indispensable que la juventud recuerde que tiene un papel indispensable en nuestra sociedad, porque si entonces nosotros los jóvenes dejamos de sentirnos importantes, entonces nos quedamos en la casa viendo una serie, rascándonos la barriga y pensando que el mundo se va a salvar solo o que ya no tiene arreglo. No, yo quiero que los jóvenes trabajen de la mano conmigo por construir una ciudad, por construir un distrito, por construir un país mejor, un país en el que todos quepamos, un país en el que todos seamos escuchados y un país en el que los valores y los principios puedan rescatarse. Por último, quiero decir que mi mensaje es: hay que hacer algo. Y por eso he dicho que sí a esta misión. Hay que hacer algo porque tengo la certeza de que si no doy mis mejores años, si no doy mi juventud a este apostolado, porque así veo la política como un apostolado, si no sirvo en esto, en estos momentos, entonces las generaciones futuras, mis nietos, mis hijos, mis bisnietos se preguntarán por qué la abuelita no hizo algo para cambiarlo. Entonces, quiero luchar, quiero trabajar por mi ciudad, me interesa el alma de cada persona y en últimas es lo que puedo brindar, mi servicio a ustedes. Muchísimas gracias, María Paula Giraldo, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Muchas gracias, Julio, y gracias a cada una de las personas que nos han escuchado. Gracias por invertir su valioso tiempo en esto. Y de verdad, Julio, agradezco tu valentía porque hoy el periodismo lastimosamente se ve un poco opacado o silenciado cuando alguien piensa diferente, y qué bien que tú hayas abierto el espacio para que las personas de fe también podamos hablar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, María Paula Giraldo. Lo hemos visto, la ética y la moral en la política, pero ética y moral con innovación. Las nuevas ideas provocan transformación y cambios si tienen un contenido programático sustentado en valores y además si esos valores están soportados en la fe, en la razón y en el buen testimonio, en el buen ejemplo, sin duda el impacto será positivo. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.